Para un poquito de Economics, pues básicamente estamos enfocados en educación en el campo de la criptoeconomía. ¿Qué significa esto? Finanzas descentralizadas, lo que se conoce como tokenomics y análisis de datos Web3. Estamos enfocados en profesionalizar un poquito este espacio. Sabemos que hay mucha demanda, pero también sabemos que todavía somos poquitos los latinos que estamos en este espacio y pues la idea es tener un poco más de presencia, ¿no? Entonces, sin más, empezamos la sesión de hoy día, que es, en realidad, va a ser una especie de resumen de una carrera de finanzas, al menos tener claro cómo funcionan los conceptos de economía, y luego entender cómo se diferencia con el valor agregado que propone finanzas descentralizadas. Eventualmente se les va a pedir su address para enviarles un attestation. Como somos pocos, probablemente les envíe una cantidad de tokens también para hacer pruebas. Así que, mejor. ¿Qué vamos a ver? Cómo funciona el sistema tradicional, qué implica el sistema tradicional en comparación, cómo se define DeFi, cuán grande es el ecosistema, qué valor agregado tiene, que en realidad hay dos puntos importantes que están basados en la componibilidad o lo que se conoce como money Lego. Finalmente, nada es perfecto. Entonces, pues vamos a ver qué riesgos y qué retos presenta el ecosistema. Visualmente, ¿cómo se ve? ¿A qué nos enfrentamos actualmente, o en la mayoría de casos, el sistema tradicional? Por un lado, nosotros que queremos enviar o queremos recibir dinero, ya estamos. ¿Cuántos intermediarios hay? El banco de nuestro país, el procesador de pagos, el banco de otro país y la persona que quiere recibir, ¿no? Esto es, por ejemplo, si han intentado enviar remesas o han intentado pagar algún curso en el extranjero. Yo hace unos meses pagué un curso en Singapur y claro, la comisión me salía aprox de 10% con un banco local acá en Perú. ¿Cómo funciona en finanzas descentralizadas? Pues esto se reemplaza con una computadora virtual, si quieren verlo, una máquina virtual, en donde se registran las transacciones, pues, y una vez que están registradas, ya nadie las puede borrar, ¿no? Que es uno de los valores agregados que presenta blockchain. Y en el caso particular de las finanzas descentralizadas es que la información que se registra ahí es particularmente de transacciones financieras, pero como hablábamos la semana anterior, pueden registrar títulos de propiedad, attestations, vehículos, casas. En realidad es indiferente porque el token es una representación, es una estructura de datos de algo que puede ser del mundo real o que puede vivir en el mundo netamente digital. Es básicamente una representación de algo. ¿Cómo funciona el sistema actualmente? Y esa parte es interesante porque nos va a permitir entender muchas cosas y que a veces vemos en noticias y no sabemos qué está pasando. ¿Cómo funciona la economía? Tenemos por un lado pues, las empresas, ya sea que nosotros tenemos una empresa, trabajamos para una, o quizás alguna de esas empresas es proveedora de nuestros servicios. Luego tenemos a las personas, que somos nosotros eventualmente, ya sea como dueños o como trabajadores. Acá tenemos dos actores, pero luego tenemos dos mercados. Uno es el mercado de bienes y servicios. Por ejemplo, si yo quiero comprar, no lo sé, una laptop, 3 kilos de arroz, quiero comprarme un servicio por delivery, entonces tengo un mercado de bienes y servicios acá. ¿Qué es lo que yo hago? Acá yo gasto dinero, ¿verdad? Estoy comprando. ¿Qué significa esto para la empresa? Un ingreso y esa empresa está vendiendo. Tenemos una parte cubierta del mercado de bienes y servicios. Pero eso no es todo, porque al final estos necesitan algo para producir y estos también necesitan algo para recibir ingresos. Entonces viene el mercado de trabajo. Acá estamos eventualmente nosotros, que es, nosotros vendemos nuestras horas. Entonces cuando vendemos nuestras horas, tenemos un ingreso, ¿no? Puede ser, eventualmente aplica más para salariados. Entonces vendemos horas de nuestro tiempo y nos dan un ingreso. ¿Qué pasa? La empresa compra esas horas de tiempo y para ellos es un gasto. Ingreso menos gastos es utilidad, acá también, ¿no? Ingreso menos gastos es ahorro, y depende más o menos cómo funciona este círculo, es que eventualmente se dice si una economía prospera o no prospera. Y acá tenemos un valor agregado que no siempre es tan agregado, que es la banca central, que es quien en teoría puede mover para que haya más menos gasto, más menos compras. ¿Qué sucede? La economía se divide en dos. Macroeconomía, que es las decisiones, por ejemplo, del Banco Central, cuánto de inflación se proyecta, cuánto de tipo de cambio, cuánto es el gasto fiscal. Por ejemplo, han escuchado eventualmente que dicen, el gobierno tiene una deuda del tanto por ciento del PBI. Eso es macroeconomía, es una lista macro, ¿no?
Luego tenemos una vista micro, que es a nivel individuo, que es por ejemplo por acá, ¿no? ¿Qué pasa con la persona dueña de una casa, con sus gastos diarios? Es más a nivel micro, a nivel persona. Y esto es a nivel macro, a nivel país. A nivel macro tenemos dos subgrupos, la banca central y el gobierno, o lo que se conoce como gasto fiscal. Entonces, ¿qué sucede? Esto en términos económicos, si quieren verlo, se llama política monetaria, Banco Central. Moneda, ¿no? ¿Quién gobierna cuánta moneda hay? Luego, gasto fiscal, política fiscal, que es lo que hace, en el caso de Perú, por ejemplo, el Ministerio de Economía está por acá y Banco Central está por acá. Esto funciona en la mayoría de países y en algunos países como Perú estos son autónomos, es decir, el Banco Central no depende del gobierno directamente. Ahora, en la economía no solo tenemos estos actores, también tenemos actores como las empresas, que lo vimos hace un rato, la banca comercial, las instituciones y nosotros, en ese orden, ¿no? Quienes toman las decisiones a nivel macro, quienes están a nivel intermedio, empresas, bancos comerciales y eventualmente instituciones. ¿Cómo qué instituciones? Las administradoras de fondos de pensiones, las administradoras de inversión, y acá estamos a nivel retail nosotros como usuarios. Esta es la foto a nivel macro. ¿Qué sucede? ¿Cómo es la interacción? ¿Qué pasa cuando un gobierno necesita dinero? Por ejemplo, quiere construir una pista, se le ocurrió hacer algo y necesita dinero. ¿Qué hace? Eventualmente habrán escuchado en algunas noticias los bonos del gobierno. Por ejemplo, se dice que los bonos del gobierno de Estados Unidos son los más seguros. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno necesita dinero, emite unos papelitos, si quieren verlos una especie de NFTs, y lo saca al mercado. Dice, yo necesito dinero y a cambio doy este bono. Este bono es un certificado de que yo te debo plata. Y cada cierto tiempo te voy a pagar intereses mientras tú tengas ese certificado, mientras tú tengas ese bono, ese certificado de deuda. Entonces, ¿qué hace? Cuando el gobierno necesita dinero, emite bonos, estos papelitos, y se los da a los bancos y a las instituciones. Le dice, mira, préstame dinero y yo te pago un 1%, un 2%, un 3%. Y así es como el gobierno recauda dinero. Esto es, evidentemente, aparte de los impuestos y si gasta más o gasta menos, ¿no? Esto es cuando necesita dinero y no tiene impuestos suficientes para cubrir ese gasto. Entonces, esta parte se le llama renta fija. ¿Por qué? Porque este gobierno ofrece una tasa de interés fija a estos dos. Ahora, esto cambia si es que al siguiente mes hay mayor inestabilidad, entonces ellos lo venden más barato, los revenden más barato esos bonos, ¿no? Porque quieren deshacerse de los bonos. Es como, por ejemplo, el gobierno, imagínate que ustedes tienen capacidad para comprar un bono de $10,000 y el gobierno le dice, ok, préstame $10,000 y yo te voy a pagar un 3% cada 6 meses. Y al siguiente mes derrocan al gobierno, invaden el Congreso. Entonces, ustedes dicen, oye, fácil, el gobierno cae y yo voy a perder mis $10,000. Entonces, te vas a alguien del costado y se lo rematas a 9,000. Entonces, el gobierno sigue dando un 3%, pero tú sabes que hay riesgo, entonces lo estás rematando. Si esa persona lo compra a 9,000, sigue ganando el 3% de 10,000. Entonces, el bono se ha vuelto más barato porque hay más riesgo. Pero si se dan cuenta, acá no intervenimos nosotros como retail. Son grupos los que toman las decisiones. Entonces, esto se conoce como inversión de renta fija. Para el caso de los inversionistas y para el caso del gobierno, pues emitir bonos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando se emite ese bono? El gobierno tiene más dinero en el bolsillo, ¿verdad? Por ejemplo, se le ocurrió hacer una pista, no sé, en toda Latinoamérica y quiere hacer doble sentido de norte a sur. No sé, me estoy inventando. Entonces, como hay más plata en el bolsillo del gobierno, ¿qué hace? Pues contrata más gente, ¿no? Personas que hagan pistas, o no sé, más empleados en el gobierno, o simplemente se suben el sueldo. Pase lo que pase, este dinero se traslada en más dinero al bolsillo de algunas personas. O sea, ahora, esta persona tiene más dinero, este tiene más dinero, entonces va a gastar más. Si va a gastar más, este va a ganar más, va a pagar más, va a vender más, y en teoría, esto es lo que saca a una economía de la depresión. Hay un economista se llamaba Keynes, que decía, si quieres salir de la depresión tienes que gastar más.
Y lo que le decía a los gobiernos es, oye, ustedes impriman dinero o saquen deuda, porque mientras más dinero pongan en la economía, la gente más va a gastar. Bueno, eventualmente se demostró que eso no funciona, pero así es como se manejan algunos gobiernos. Imprimen dinero o piden prestado dinero, lo meten a la economía y pues en teoría esto hace que se reactive la economía, ¿no? Porque la gente tiene más plata en el bolsillo, compra más, las empresas venden más y se reactiva. ¿Qué es lo que no se considera? Que eventualmente llegas a inflación. Entonces, primera foto, ya sabemos cómo los gobiernos pues se financian, ¿no? Ahora, segunda foto, que es cuando se dice, se ha impreso tantos billetes, se ha creado dinero. ¿Qué sucede? Cuando se quiere crear dinero, acá no se puede, porque alguien real te está comprando ese bono, ¿no? Entonces, del bolsillo de alguien está saliendo. Pero ¿cuál es la jugada? Que este banco comercial después se lo revende al Banco Central. Dice, oye, mira, yo tengo $10,000 de bono, ¿no lo quieres? Y el Banco Central se lo compra. El detalle es que este Banco Central sí está imprimiendo esos $10,000. Y ahí es donde se completa la jugada. Porque en la práctica, él está imprimiendo $10,000 para dárselo a él. Solo que a través de un intermediario. Entonces, estos 10,000 que aparecen acá, no es del bolsillo de trabajo de alguien. Son 10,000 que se inyectaron a la economía de la nada. Significa que el dinero de las demás personas que no recibieron ese 10,000 se está devaluando. Si todos los que estamos en esta llamada tenemos 10, perfecto. Si de la nada alguien llega e imprime 100, está devaluando nuestros 10, porque ahora hay menos escasez relativamente hablando. Entonces, ya sabemos que la jugada es esta. Esa es una forma de crear dinero, ¿no? El Banco Central imprime dinero y le compra los bonos del gobierno a los bancos comerciales, a las instituciones de fondos de pensiones y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que este banco comercial tiene ese dinero, que miren, este banco central imprimió los $10,000 y se lo dio al banco comercial. ¿El banco comercial qué hace? Como ahora tiene más dinero en el bolsillo, dice, hey, doy préstamos más baratos. Lo que pasó en la pandemia, por ejemplo. Las tasas de interés bajaron brutalmente. Y este dinero, que es impreso de la nada, se distribuye a empresas, a instituciones y eventualmente a personas que piden prestado más barato. Como ahora ese dinero ya llegó a todas estas personas, todos tienen más dinero en el bolsillo y eventualmente, ¿qué sucede? Inflación y crisis económica. ¿Por qué? Porque consumen más. Si yo tengo más dinero en el bolsillo, eventualmente consumo más, pero como no hay más producción, el precio sube, o tal vez solo consumo, me dan un bono para comida y compro criptomonedas. Malas inversiones. Estos dos son los que te llevan a una crisis económica. Y así es como funciona la banca tradicional. Y eventualmente esto ha pasado en la pandemia, pero no sé si han escuchado de, como para hacer un resumen, ¿no? Ya cubrimos cómo el gobierno se financia, ya cubrimos cómo el Banco Central crea dinero, pero hay una segunda forma menos indiscreta o menos discreta de crear dinero, que es lo que se llama la famosa reserva fraccional. Acá, el Banco Central le daba dinero a los bancos comerciales, ¿verdad? Para comprarle bonos. Acá no. Recuerden que este Banco Central usualmente es quien supervisa a los bancos, la política monetaria. Entonces, hay un concepto que se llama tasa de reserva o tasa de encaje, que es de cada préstamo, qué porcentaje el banco debe guardar sí o sí en su caja. Si yo ahorro $100 en el banco, hay un porcentaje mínimo que ese banco tiene que guardar sí o sí. Imaginemos 5%. Entonces, una forma secundaria de crear dinero de la nada en el mercado es que el Banco Central le diga a ese banco, hey, ya no guardes 5%, ahora guarda 1. Entonces, hay un 4% que se crea de la nada. Entonces, como ahora hay más liquidez en ese banco, ahora ya puede prestar. ¿Qué hace? Presta una menor tasa. Y eso también pasó en la pandemia. Los gobiernos bajaron esa tasa de reserva a casi cero. Entonces, mucho dinero fluyó a la economía y un año después vimos tasas de inflación del 8 o 9%, porque al final ese dinero, ese 4% adicional, acabó en empresas, acabó en instituciones y acabó en personas. Esto explicaba el por qué las acciones subían como locos en la pandemia, porque estas personas compraban acciones, claro, pero con un dinero que se había impresionado. Entonces, si todo sube, llegamos a impresión. Ahora, ¿cómo funciona
a grandes rasgos, porque quizás uno dice, bueno, Edwin, es solo 4%. O sea, un 4% debería implicar un 4% más de inflación en el peor de los casos, ¿no? Porque implica más. Tenemos como un ejemplo para entender que en realidad no es un 4%, sino es un efecto de bola de nieve. Aquí estamos nosotros, le depositamos $100 al banco, un banco comercial, el banco que está, por ejemplo, en la esquina de la capital de nuestros países. Ese banco se queda con el 5%, es decir, lo reserva, ¿no? En caso yo vaya de emergencia a pedirle, al menos 5 tiene. Y el 95 lo puede prestar. Por ejemplo, se le presta a Pepe. Pero Pepe le debía, imaginemos, los 95 a Juan. Y ahora Juan se va al mismo banco y deposita los 95. ¿Cuánto hay ahora en la economía? Oye, todo empezó con 100, pero ahora hay 195, porque el banco le debe 100 a mí, y como Juan depositó 95, le debe a Juan 95. Entonces, hay 195. Pero el banco también tiene de reserva los 5 que reservó de mi lado y los 4,75, que es el 5% de lo que acaba de depositar Juan, 9,75. Y lo demás se lo prestó a Juan, a Pepe y a Miguel. Entonces, ¿qué es lo que tiene el banco? Una deuda con nosotros de 195, conmigo y con Juan, y le prestó a Miguel y a Pepe 185. Y él está reservando apenas el 9,75%. Pero se dan cuenta cómo 100 ya se convirtió en 195. Ahora, ¿qué pasa si Miguel, que recibe esos $90 prestados, vuelve a prestárselo a alguien más? Acá está Miguel, ¿no? $90. Lo vuelve a depositar en el banco. El banco guarda 4,5 y vuelve a prestar 85. Esos 85 vuelven al banco, el banco guarda 4% y vuelve a prestar 81. Y si se dan cuenta, esos 100 se pueden volver casi infinitos. Si este ciclo de que el dinero que presta vuelve a un banco se repite 8 veces, perdón, 10 veces, nuestros $100 terminan siendo $800. Y el banco puede seguir prestando 50% más. Entonces, ¿qué sucede? Hay una fórmula que te permite estimar cuánto dinero se puede crear con este mecanismo de acuerdo a la tasa de reserva. En este caso, la tasa de reserva es 5%, ¿no? Entonces, si yo divido el valor inicial entre 5%, me va a dar cuánto de dinero se crea. Acá, ¿cuándo se creó? De 100 se creó 802, ¿verdad? Pero todavía puedo seguir prestando los 59. El banco lo presta y esta persona vuelve a depositarlo en otro banco y se arma así, ¿no? Entonces, si es que yo voy hasta el final de la cadena, hasta que quede $1, esos 100 se convierten en $2,000. Es decir, un 20 veces. Eso explica también el por qué es un riesgo que todo el dinero sea digital. Porque si esta persona, este Pepe, tiene los 95 en su bolsillo y no lo lleva al banco, se acabó la jugada. Hay $100 en el banco y se acabó. Pero si todos se vuelven digitales, ese 95 entra a otro banco, Miguel recibe 90, entra a otro banco, no sé, José recibe 85, entra a otro banco, y al final los $100 que existían en físico son $2,000 en numeritos en una cuenta bancaria. Entonces, claro, si la tasa es más chiquita, por ejemplo, en lugar de ser 1, de ser 5 es 1, el banco presta 99. Si la tasa es más chiquita, hay más dinero disponible para prestar. Con un 5%, mis 100 se convierten en 2,000. ¿Y qué sucedió? En la pandemia, la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, dijo, señores, hay mucho riesgo, vamos a bajar la tasa a 0%. Miren, si la tasa es 5% y yo deposito 100, mis 100 a nivel digital se vuelven 2,000. Si la tasa baja a 4%, mis 100 se vuelve 2,500. Si baja a 3, se vuelve 3,300. Pero si baja a 0, es imposible de rastrear, porque miren, 100, él guarda 0, sigue siendo 100. Vuelve a entrar 100, 0, 100, siempre 100. Entonces es una forma de crear dinero infinito. Cuando quiebran, cuando mucha gente se va de golpe al banco a decirle, oye, quiero mi dinero, y no tiene, ¿verdad? Si acá el 5% se van a pedir prestado su dinero, a pedir devolución de su dinero, el banco entra en una corrida bancaria. Pero si es 0%, estamos en un conflicto. Ahora, se supone que las personas que están detrás de eso son economistas, que han estudiado maestrías, doctorados, 20 años de economía.
Y eso que les acabo de explicar está en libros desde hace años, pero el presidente de la Fed en la pandemia, después de hacer esto, dijo, ahora comprendemos lo poco que entendemos sobre la inflación. Señor, pero se supone que usted le han enseñado esto, entonces no me puede decir que si baja la tasa cero, usted no sabe que eso iba a generar inflación. El problema es que nosotros como ciudadanos no intervenimos en esa decisión, pero sí asumimos las consecuencias de esa decisión. Porque cuando vamos al mercado, el kilo de, no sé, de arroz, de pollo subió 8%, 10%, la matrícula de la universidad cuesta más cara, no lo sé, un sinfín de cosas. Entonces, nosotros no tomamos decisiones, no participamos en las decisiones, pero sí asumimos las malas consecuencias de las decisiones de otros. Entonces, ese es, digamos, el problema y quizás lo que nos ayuda a resolver DeFi, ¿no? Porque en DeFi tú eres responsable de lo que haces y se acabó. Entonces, con todo esto en mente, que es una especie de resumen rápido de cómo funciona la macroeconomía y cómo las buenas o malas decisiones nos impactan, vamos a ver a nivel comparativo qué perjuicios tienen las finanzas tradicionales. Es un, en el mundo cripto se le conoce como TradFi, de Traditional Finance, pero básicamente se refiere a los bancos comerciales, a las tarjetas de crédito, y un sinónimo es el término CeFi o finanzas centralizadas. ¿Por qué? Porque acá es un centralizado quien toma la decisión. Es ese señor quien toma la decisión sobre qué pasa con la tasa de interés. O es este sobre si va a gastar más o va a gastar menos. Entonces, está centralizado. Por eso se le llama CeFi de Centralized Finance o TradFi de Traditional Finance. Cualquiera de los dos es intercambiable. Ahora, ¿cuáles son los pilares de las finanzas tradicionales? O sea, pregúntense, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el cimiento para que los bancos tengan tanto poder? O para que el sistema tradicional esté tan bien posicionado a nivel político. Primero es el enfoque de custodia. Ellos se encargan de custodiar y gestionar tus activos. Ellos son quienes al final del día deciden si tú puedes gastar o no. Claro, tú presionas el botoncito en la app, pero si ellos quieren, no te lo dejan hacer y se acabó. Y lo segundo es la naturaleza autorizada. Hay un poder de autoridad ahí. Ellos deciden si quieren participar contigo o no. De hecho, vamos a ver un caso donde a un famoso le bloquearon la cuenta, porque era él y porque no le gustaba su opinión. Entonces, la capacidad de comerciar con entidades que no son de confianza, a la capacidad de yo comerciar con alguien que no conozco a través de un intermediario que sí conozco, que es el banco, podemos criticarlo, pero ha sido la fuente de crecimiento de los últimos años. Las compañías más grandes al final son los fondos de inversión, que son intermediarios. O sea, no estoy diciendo que sean malos, estoy diciendo que hasta ese momento no había una tecnología que nos permita quitarnos ese riesgo, ahora ya la hay. Entonces, enfoque de custodia. ¿Qué casos tuvimos el año pasado? El banco de Silicon Valley, donde básicamente una buena cantidad de startups tenían su dinero. Pues, ¿qué hizo? Dijo, oye, ¿qué pasa si mis clientes yo les pago casi 0%? ¿Qué pasa si yo invierto en estos bonos? Y el banco empezó a comprarle los bonos al gobierno. En ese momento el bono del gobierno valía 5%, 6%. Pasó la pandemia, nadie quería comprarle los bonos porque era muy riesgoso y la gente empezó a pedirle su dinero al banco. Pero el banco, como lo tenía en bonos y nadie quería comprárselos, no tenía liquidez y quebró. Entonces, técnicamente estaba custodiando tus activos, pero en la práctica también los estaba gestionando. Buscaba una rentabilidad adicional. ¿Qué caso parecido hay? Porque al final esto no pasa solamente en TradFi, pasa en cualquier compañía que custodie tus activos. El caso de Celsius era una compañía cripto que también custodiaba activos. ¿Error de Celsius? Sí, pero también error del usuario, porque tú no deberías dejar activos en un centralizado, menos si son criptomonedas. Porque mal que bien en el banco de regulación, entonces si el banco quiebra, hay posibilidad de que te devuelvan algo. Pero en Celsius no. Desaparece la página y se acabó. Pero nos damos cuenta que hay un problema de enfoque de custodia. ¿Qué tenemos? El enfoque de naturaleza autorizada, que acá ven a este señor. Bueno, básicamente JP Morgan le dijo, no me gusta lo que tuiteas, así que tienes X días para dejar de ser mi cliente. Entonces hay una naturaleza autorizada. En DeFi no la hay.
Tú conectas tu wallet, da igual si eres de Perú, de Rusia, si eres hombre, mujer, si eres famoso, si eres un desconocido. Tratan a todos por igual, siempre que tengas los activos para hacer la operación que quieres hacer. ¿Qué más pasa? Que al final hay un interés. Si yo tengo un banco, si yo tengo un negocio, yo busco clientes. O sea, yo no soy un centro de beneficencia que busca que todo el mundo tenga una cuenta bancaria. Si hay una persona que no me es rentable, no la voy a tener como cliente. Eso se entiende, pero a nivel global termina siendo una exclusión financiera. Entonces, alrededor de 25 millones de personas todavía no tienen acceso a un servicio financiero formal. Y el 75% de pobres no tienen una cuenta bancaria. Si además le quitas eso y aparecen alternativas de inversión peligrosas, como los gota a gota, por ejemplo, en Latinoamérica, pues terminas hundiéndolos más en la pobreza. ¿Qué más pasa? Que quizás esto sí lo hemos vivido, y lo comenté al inicio, los costos de remesa todavía son altos, 7%, en algunos casos 10%. Las fintech han hecho que este porcentaje baje un poquito, pero pues también hay un tema de confianza ahí, ¿no? Si ven que una fintech baja mucho el porcentaje, ¿qué hace el banco? Le cierra la cuenta. Pues claro, si esa fintech al final no puede tener cuenta bancaria en ningún banco, justo por lo de acá, porque ellos deciden con quién trabajar, al final pues terminamos siendo nosotros quienes pagan los altos costos. Segundo, perdón, cuarto y no menos importante, la politización del dinero. Más o menos lo que les decía en diapositivas anteriores. Y me gusta poner este ejemplo. La guerra de Rusia y Ucrania, no voy a decir si estoy a favor o en contra, ni por qué país, pero a ver, si ustedes son ciudadanos rusos, ¿qué culpa tienen ustedes de las decisiones que toma su presidente y que por lo tanto su moneda se ve castigada? O sea, si yo trabajo de lunes a domingo, gano mis rubros y de pronto pasa algo y sancionas mi moneda, ¿qué culpa tengo yo como ciudadano de lo que hizo determinado político en mi país? O sea, ¿por qué sancionas la moneda en la que yo ahorro, en la que yo gano dinero? Estás politizando el dinero. Entonces, de nuevo, asumimos las consecuencias, los retail, las personas que no necesariamente intervenimos en la toma de decisiones. No menos importante, la falta de transparencia. En el año 2015, 2016, por ahí, se descubrió que algunos bancos se ponían de acuerdo para bajar las tasas que les pagaban a sus clientes. ¿Cómo funcionaba esto? En el sistema bancario hay algo que se llamaba tasa LIBOR, que es, por ejemplo, te le digo a Fernando, Fernando, te voy a pagar un 2% más tasa LIBOR de aquí a un año. Entonces se llega a fin de año y si la tasa LIBOR es 3%, yo le pago a Fernando el 3% más el 2 que le prometí, un 5%. Esa tasa LIBOR es como que la tasa promedio de interbancarios, ¿no? Que se cobran entre bancos. Entonces, ¿qué hacían? Pues se dieron cuenta que en determinado mes tenían muchas tasas que pagar y se pusieron de acuerdo para en ese mes bajar la tasa LIBOR. Entonces, si yo tenía que pagarte 3 de tasa LIBOR más 2 de interés, nos ponemos de acuerdo y bajamos la tasa a 1 y te pagaba 3 en lugar de 5. Se descubrió, fue un escándalo, al final fue tema de falta de transparencia, bueno, ahora ya no se aplica más. Entonces, ya sabemos qué problemas tiene Trapsi o finanzas tradicionales, ya sabemos cómo funciona la macroeconomía. En resumen, ya sabemos que asumimos las consecuencias sin tomar las decisiones. Ahora, ¿qué es finanzas descentralizadas? ¿Cómo se come? ¿Qué valor agregado presenta? O quizás no agrega nada, ¿no? Y estamos hablando de cosas que no son. Entonces, finanzas descentralizadas es básicamente un término muy general que se enfoca en productos o servicios financieros descentralizados. ¿Qué significa descentralizados? Que son abiertos, que cualquier persona puede entrar, que se da de forma directa usuario final contra usuario final. Si yo quiero enviarte dinero, interactuamos los dos y nadie más. Ya no hay un tercero ahí. ¿Qué más? Usa la tecnología de contratos inteligentes, que es básicamente líneas de código que se cargan en blockchain, y por supuesto, se ejecutan en blockchain. Entonces, a veces confundimos DeFi con FinTech. FinTech son empresas de tecnología financiera. Normalmente son CeFi, son compañías centralizadas, solo que se apalancan de tecnología para ser más baratos, pero no dejan de ser centralizados. Entonces, ¿qué hace DeFi? Básicamente entra a la industria financiera y permite que las personas hagan operaciones, valga las redundancias financieras, presten, tomen prestado, intercambien servicios financieros, pero
sin un intermediario en la mitad que custodie, que autorice o que niegue o incluso que garantice la operación, que es lo que hace un banco, un fondo de pensiones y los demás actores financieros. Ahora, ¿es tan incipiente las finanzas descentralizadas como suena? Oye, todavía es chino, todavía es para nerdos, para criptógrafos. En realidad no, ya ha replicado prácticamente el 90% de la cantidad de operaciones financieras que hay en el mundo real. De hecho, ha introducido algunas cosas nuevas, mecanismos de innovación como por ejemplo los préstamos flash. ¿Qué características tiene? O sea, ¿cómo podemos identificarlo? Lo primero es que es abierto. No tengo que pedir un permiso, no me censuran, nada. Conecto mi wallet y se acabó. Segundo, que es P2P. Permite interactuar de forma directa. Y tercero, que es descentralizado. La validación de las operaciones no lo hace una persona, un ejecutivo de un banco, un ejecutivo de riesgo. Se hace a nivel tecnológico en blockchain y una vez que se sube, todo el mundo lo puede ver, todos lo validan y nadie lo puede editar. Eso es. Visualmente, ¿qué ventajas o qué diferencias presenta? Esas son las características. ¿Resistencia a la censura? Sí. En DeFi no me puede censurar. Entonces sí, lo que pasó aquí en West, por ejemplo, ¿no? Los guardianes dicen, oye, yo no quiero trabajar con esta persona, o no sé, simplemente veo que no operas mucho, o si quieres trabajar conmigo te voy a cobrar una comisión de $10, solamente por tener una cuenta conmigo. Entonces, hay cosas ahí que no funcionan muy bien. Inmutabilidad. Una vez que yo registro algo en blockchain o en DeFi, para bien o para mal, ya no se puede cambiar. O sea, si hice algo malo, qué pena, no se puede. En el banco sí, ¿no? Llamo, oye, me confundí, doy mi código, doy mi número de identidad y se resuelve. Pero claro, eso es bueno y malo, porque a veces también se presta para estafas, ¿no? Alguien me paga y después dice que no me pagó y yo me quedo con una deuda. Ventajas y desventajas. Transparencia, bueno, en DeFi ustedes pueden ver absolutamente todo. Pueden ver lo que yo hice, si es que saben cuál es mi cuenta, es seudónimo, pero pueden ver todo. En Traxi no. En su cuenta bancaria ustedes ni siquiera pueden ver sus propias transacciones. O sea, pueden ver máximo los últimos 3 meses, hagan el intento, métanse al app de su banco y vean su historial. ¿Hasta qué fecha pueden verlo? Si quieren ver más qué hacen, tienen que llamar al banco, tienen que ir al banco. Y es sus propias operaciones. Imagínense si ustedes quisieran ver las operaciones del banco. ¿Qué les diría? ¿Sabe qué, señor? Ha sido un gusto tenerlo como cliente, pero hasta aquí nomás. En blockchain o en DeFi no. Yo puedo ver las operaciones de todo el mundo en cualquier momento sin pedirle permiso a nadie y es el histórico. El alcance en finanzas descentralizadas o en finanzas en blockchain es global. Cuesta lo mismo si yo le mando $1 a alguien que está a 1 metro de distancia que a alguien que está al otro lado del mundo. En finanzas tradicionales, no. Usualmente se guían por países o zonas económicas, Unión Europea, Perú, LATAM, no lo sé. Y es a través de corresponsales y redes bancarias. Sin ir muy lejos, estoy de viaje por Centroamérica y por usar un cajero para sacar dinero, dólares de Perú, en Centroamérica me han cobrado entre 7 y $10 por cada vez que he usado un cajero que en teoría era de tarjetas global. Entonces, claro, no es eficiente. O sea, es más caro que un fee en la blockchain de Ethereum, que es la más cara. Luego, ¿qué más tenemos? Confianza. En DeFi está regulado por la comunidad y por el código. Eso es bueno y malo, porque si el código tiene un error, pues hay un exploit, no hay un hackeo. Lo bueno es que el código pocas veces se puede cambiar. En finanzas tradicionales está regulado por la ley, pero como vimos acá, si alguien amanece de mal humor, puede cambiar la ley, ¿no? Acá, por ejemplo. Entonces, es más susceptible a cambios en la regulación que a cambios en el código. Son ventajas y desventajas. Pero ¿qué pasa? Es cierto que los agentes tradicionales ven esto como algo de locos, algo que no tiene sentido, no lo tocan porque tienen miedo. No, en realidad los agentes tradicionales saben que acá hay una oportunidad, pero también saben que si no lo utilizan bien, representa un riesgo para sus negocios. Este es un informe del Fondo Monetario Internacional, que es una entidad que asesora a bancos centrales, a ministros de economía, y ellos hacen un paper donde comparan el costo de las plataformas de DeFi, de finanzas descentralizadas, versus el costo en economías avanzadas y en economías emergentes. Bancos y no bancos.
Entonces, lo verde es cuánto cuesta para que esa plataforma esté en funcionamiento. Y lo rojo es lo que se le cobra al cliente. Entonces, miren, en DeFi te cobran prácticamente el costo. ¿Por qué? Porque no tienes personas detrás, no tienes intermediarios detrás. Son líneas de código que una vez que las creas, quizás el mantenimiento ya. En bancos de economías avanzadas, ya hay un gap. Oye, yo gasto esto, te cobro esto. Y de todo esto hay un gasto operacional, ¿no? Aquí no hay gasto operacional. Es gasto de fondeo y se acabó. Aquí tengo gasto operacional. En aquellos que son no bancos, peor todavía, el gap es mayor. Y ni hablar en economías emergentes. Acá, o sea, comparen esto, que es probablemente la mayoría de países de Latinoamérica, con esto. Es brutal. Esto es que 3 veces más. 11/2 es más de 5.5 veces. Es brutal la diferencia. Ahora ya, mucha teoría, ya vimos, ya entendimos qué beneficios o qué riesgos, bueno, riesgos todavía puede presentar, pero ¿cómo funciona? Al final, lo que conocemos como finanzas descentralizadas tiene tres pilares. Por un lado, blockchain, que es donde se registran las operaciones. Segundo, contratos inteligentes, que es qué condiciones hay para poder hacer servicios financieros. Y tercero, las famosas monedas estables. Visualmente esto puede sonar a chino, pero tenemos la blockchain pura y dura, que es, por ejemplo, la blockchain de Ethereum, una blockchain solita y nada más. El detalle es que en la blockchain de Ethereum, de forma solita, solo existe un activo, que es ETH, su criptomoneda. Entonces, si al final solamente puedo crear mi criptomoneda en mi blockchain, termino siendo como Bitcoin, ¿no? En la blockchain de Bitcoin solamente puedo enviar y recibir Bitcoin, nada más. Entonces, en el caso de Ethereum, como se puede cargar código, se pueden crear más activos. Entonces, esta es la blockchain de Ethereum pura y dura, arriba está la capa de activos, donde yo creo activos sobre blockchain, sobre la blockchain de Ethereum, que se mueven en la blockchain de Ethereum. Es como crear una celda con un campo en específico en un Excel. Y ese Excel es la blockchain de Ethereum. Y la celda es la capa de activos. Entonces ahí tú puedes crear dos tipos de activos. Activos fungibles, activos que se comporten como monedas, que pueden ser intercambiables, que no necesariamente son monedas, pueden ser puntos de lealtad, pueden ser, no sé, créditos para consumir algo, pero son fungibles, son intercambiables, uno es igual que otro. Y luego tenemos activos no fungibles, por ejemplo, la propiedad, no sé, tu identidad no fungible. Es un NFT no fungible porque no hay otro activo que sea igual que tu identidad. Eres único. Pero ¿qué pasa? Yo ya creé los activos. Imaginemos que en la blockchain de Ethereum yo ya creé un activo que es el sol peruano o el peso mexicano. Ya lo tengo ahí, listo. ¿De qué me sirve tenerlo ahí si no tengo servicios financieros? ¿De qué me sirve crear una moneda si al final no la puedo intercambiar? Entonces aparece una capa, se llama la capa de protocolo. Tengo la blockchain, tengo la capacidad de crear activos y acá tengo la capacidad de hacer que esos activos interactúen. Por ejemplo, crear una casa de cambio con líneas de código, de tal forma que las personas puedan intercambiar esos activos. Crear préstamos, de tal forma que las personas puedan prestar esos activos. Derivados, hacer operaciones complejas con esos activos. Gestión de activos. ¿Qué pasa si yo creo un código que te permita gestionar de mejor manera tu propio activo? Pero lo gestionas tú. Entonces, esas líneas de código están haciendo que tú interactúes con tus tokens, con tus activos. Pero acá sí es líneas de código. Luego tenemos la capa de aplicación, que es el interfaz. Porque de aquí para abajo, si alguien quiere interactuar, tiene que hacerlo a nivel código. Tendrías que ser un desarrollador de blockchain, de contratos inteligentes para poder interactuar. Acá arriba, ¿qué pasa? Se le agrega la interfaz bonita, los clics. Puede enviar dinero con solo clics. Y arriba, una capa de agregación. ¿Qué sucede? Que al final hay, por ejemplo, 8 aplicaciones que hacen lo mismo. Esta capa de agregación te permite compararlas y escoger el mejor precio. Es como que un comparador financiero. Entonces, así es como visualmente se compone la capa. En detalle, la capa de liquidación, ¿qué es? La blockchain pura y dura. En esta blockchain, o sea, acá es donde se registra la información. Donde si yo le envío $10 a Chisley, eso se registra acá. Es como que la base de datos, si quieren ver. Y esto para que funcione requiere su propia criptomoneda, que es ETH.
pero pueden crear las que ustedes quieran. Solamente las comisiones de ese servicio se pagan en IT. ¿Y por qué pagamos comisiones? Porque cuando ustedes usan Internet, ustedes pagan un servicio por Internet. Cuando usan una red móvil, Telefónica, Movistar, Claro, Plin, Tigo, lo que sea, ustedes pagan por ese servicio. La blockchain también es una tecnología. Ustedes pagan por usar esa tecnología. Ustedes pagan por tener un espacio pequeño en esa base de datos y registrar su operación. Ese pago se hace en la criptomoneda, que es el activo nativo de cada blockchain. Pero no significa que ustedes van a usar esa criptomoneda para enviar dinero. No. Ustedes envían, no sé, soles y la comisión se paga en IT. Ustedes envían pesos y la comisión se paga en IT. Ustedes pueden enviar lo que se les ocurra. Solamente que la comisión, por ahora, se paga en IT. Eventualmente puede haber alguien que te pueda subsidiar esa comisión, ¿no? Entonces, esa es la capa de liquidación, o lo que se conoce como capa uno. Cada blockchain tiene su criptomoneda, Ethereum es ETH, Solana es Sol, Cardano es Cardano, bueno, Avalanche es AVA, y así sucesivamente, ¿no? Luego viene la capa de activos, que es lo que les decía. Aquí es donde se crean los activos. Usualmente los dos más comunes son los NFTs y los tokens fungibles. ¿Qué más hay? Oye, Edwin, ¿es cierto que solamente son criptomonedas, que son tokens? No entiendo. En realidad, los tokens son una estructura de datos. Entonces, tú le dices qué hacer a esos tokens. ¿Quién es el dueño? ¿Cuánta capacidad tienen? Si son divisibles, si no son divisibles. Tú puedes decir que un token se comporte como, por ejemplo, una opción de voto. Cada token vale uno para votar por algo. Termina siendo un token de gobernanza. Tú puedes decir que aquella persona que tiene ese token tiene un descuento. Entonces es un token de utilidad. O un token de permiso para acceder a una plataforma. Por ejemplo, no sé, saco una canción y a los que me compran el NFT, solamente ellos pueden escuchar mi canción en Spotify. Es un token de utilidad que da acceso a una plataforma. O un token que representa algo del mundo real, no sé. Tengo $1000 bloqueados en el banco, imprimo 1000 tokens. Cada token vale uno. Es un token que representa una moneda del mundo real. Token de activos naturales también. O simplemente coleccionables, ¿no? Un álbum de figuritas solamente con la blockchain. La utilidad o el caso de uso es libre, por eso es que se puede codificar. Que se hayan hecho más famosos las criptomonedas y los NFTs como figuritas no significa que ese sea el único caso. Tu licencia de conducir puede ser un NFT. Y tu ID de país puede ser tu wallet. Y te lo envían a tu wallet tus NFTs de licencia de conducir, de permiso de tal y todo. Entonces, ¿qué tipo de activos existen? Pues básicamente ya lo comentamos. Tenemos los fungibles, que son aquellos tokens que se comportan como el sol o como el peso, pero no porque sean la moneda de un país, sino sus características, son intercambiables. Da igual si yo me encuentro $1 o dos medios dólares. Valen lo mismo. A mí da igual si tengo un billete o una moneda si tiene el mismo valor. Porque lo que me importa es lo que vale. En cambio, en el token no fungible, no. Son únicos. Es como si tú llevaras, no sé, tu licencia de conducir no es la misma que la mía, no podemos intercambiar porque no tiene sentido, pierde utilidad. Es algo que no se puede dividir. Yo no puedo cortar la licencia de conducir y decir que vale algo, o el título de propiedad de una casa, o un carro, porque si lo divido ya es una llanta, deja de ser un carro. O si lo divido, se convierte en un metro cuadrado y deja de ser un edificio. Entonces no vale lo mismo. Por más que tu casa mida los mismos metros cuadrados que la mía, no son intercambiables. Ahí sería un NFT, un token no fungible. Luego pasamos a la capa en la que nos enseñan a interactuar con esos activos, que es donde se desarrollan las aplicaciones descentralizadas, lo que se conoce como o se implementan como contratos inteligentes. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo interactuamos con esta capa? Esta es la capa de aplicación, que es la interfaz, ¿no? Esta partecita, donde yo le doy clic para cambiar un activo por otro, donde doy clic para hacer un préstamo. Así como vamos a una aplicación fintech de casa de cambio y damos puros clics, lo mismo. O sea, no es que nosotros vamos e interactuamos directo con la base de datos del Banco Central. Hay un montón de APIs, un montón de aplicaciones y nosotros interactuamos con una capa bonita y ya después esa capa bonita se registra en donde se tenga que registrar, ¿no? Aquí lo mismo, lo podemos resumir como es el frontend.
Y finalmente la capa de agregación, que es una extensión que me permite como que comparar distintos frontends. Entonces, si yo estoy buscando el mejor tipo de cambio, me voy a una capa de agregación y comparo todos los tipos de cambio. Y escoge lo más barato. O la tasa de interés más barata. Entonces, ¿qué hace esto? Agrega todos los protocolos y me los muestra en un solo. Resumen. ¿Qué pilas tiene DeFi? ¿En qué se basa? Liquidación. Oye, ¿yo en dónde registro las operaciones y sé que nadie las va a borrar? Que es la blockchain. ¿Qué tipo de activos puedo interactuar? Que también se crean en blockchain. Protocolo. ¿Qué tipo de operaciones puedo hacer con esos activos? Aplicación. ¿Con qué interfaz interactúo para hacer esas operaciones? Y agregación. Quiero comparar el mejor protocolo. Ahora, Edwin, lo que me estás diciendo es básicamente lo mismo que un banco, solo que sin un banco. Sí y no. Vamos a ver un factor importante. Se conoce como componibilidad. Básicamente es un principio de diseño de sistemas que permite que se interrelacionen componentes con determinados requisitos. En español, ¿qué significa? Es la capacidad de que yo pueda crear una aplicación que interactúe con otra sin permiso. Entonces yo acá tengo una que permite que todas conversen, pero sin pedir permiso. Entonces, a eso es a lo que se conoce como monolego. Porque, por ejemplo, si Shirley o si Leandra tienen una aplicación de préstamos y a mí se me ocurre algo, yo puedo montarme en ese componente que ellas ya crearon y hacer algo mejor. Es monolego, como las piecitas de Lego. Entonces, de ahí viene el término de componibilidad o de monolego, la capacidad de interactuar, de innovar sobre algo que ya existe. ¿Por qué esto es importante? Pregúntense cuál es la app más usada a nivel financiero en su país. ¿Qué pasa si a ustedes se les ocurre una utilidad espectacular? Por ejemplo, en mi país hay una aplicación que se llama Yape. Y a mí se me ocurre un caso de uso brutal. Yo no puedo forquearla, sacarle copia e implementar mi cambio. Es más, ni siquiera puedo ir a negociar con ellos. ¿Por qué? Porque es su aplicación, es su código. Ahora, lo malo es que como cada uno trabaja de forma aislada, la innovación es más complicada. O sea, tienen que aparecer un regulador para que sean interoperables, por ejemplo. Aquí no. Aquí yo veo que algo funciona, lo adapto, lo mejoro y lo lanzo al mercado. ¿Por qué? Porque es código open source. Entonces, eso es incluso el 2022, me falta actualizar esta cifra. Pero si el 2022 tengo más de 1.579 proyectos DeFi y yo tengo la posibilidad de hacer componibilidad, ¿saben cuántas posibilidades hay de nuevos productos? Más de 3.929 millones de combinaciones posibles. Con solo tres, ¿ah? Imagínense si quiero combinar, no sé, préstamos con intercambios, con gestión de activos, con monedas estables. Son cuatro. Se vuelve algo imposible de calcular. ¿Qué casos de ejemplo hay? Hay un protocolo, por ejemplo, valga la redundancia, que se llama DAI o MakerDAO, que lo que hace es crea monedas estables, pero no las crea de la nada, es como una casa de empeño. Tú bloqueas algo de más valor para poder crear algo de menos valor. Entonces, aparece una compañía que se llama Coupon, que no es compañía como tal, es un protocolo, que es un protocolo de préstamos. Entonces, ¿qué hace? Él no crea todo desde cero. Él lo que dice es, oye, si tú ya existes como MakerDAO, que es un protocolo de bloquear activos, yo me voy a agarrar de tu paquete, lo voy a adaptar y le voy a agregar un componente mío, que es esto. Y ahora yo voy a crear un protocolo de préstamos total, no solamente de monedas estables como lo haces tú. Pero claro, me estoy adaptando de ti, no estoy inventando algo que ya existe. ¿Cómo es la figura más o menos? Ahorita hay más de 600 protocolos de intercambio de activos, como que 600 casas de cambio, si quieren verlo, en la que ustedes pueden ser socios o clientes. Tú puedes ir a esa casa de cambio, oye, quiero cambiar soles por dólares, pesos por dólares. O puedes ir a esa casa de cambio y decir, oye, yo tengo pesos y dólares, déjame ser socio y me llevo una comisión. Y funciona. Díganme ustedes si pueden ir al banco de la esquina de su casa y decir, oye, quiero ser socio de tu banco. ¿Qué te va a decir? Esa es la ventaja. Tenemos protocolos de préstamo, sí. Si yo tengo activos que no quiero usarlos, los puedo empeñar o los puedo prestar. Y alguien me paga, y si ese alguien no me paga, me quedo con su empeño, que es más de lo que yo le presté. Activos derivados,
y algo importantísimo que lo vamos a ver más adelante. Nada está lleno de... Perdón. En todo el mundo hay riesgos. En finanzas tradicionales, en cripto todavía más. Entonces, hay seguros. Un seguro que me hackeen la wallet, un seguro que hice algo que no debí, me cubre. También los seguros funcionan. Y funcionan mejor, ¿por qué? Porque al final el seguro son condiciones. Si te chocas, pasa esto. Si te chocas y no estás ebrio, pasó lo otro. Son puras condiciones. Yo puedo plasmar esas condiciones en blockchain. Sobre todo si son lo que se conoce como seguros paramétricos. Si hubo un terremoto de mayor a 5 grados, te pago algo. Es un paramétrico, es un número. Si se cumple el parámetro, te pago. Y se acabó. Es más fácil de programar en blockchain que en el mundo real. ¿Por qué? Porque no tengo que pagar evaluadores de siniestro, no tengo que pagar pólizas, porque eso ya existe. Ya está visible. Entonces es más barato. Y así es como funciona el ecosistema DeFi. Ahora, ¿cuánto dinero hay? Esto fue a mediados de 2023, más de 54 billones, y lo vemos ahorita, estoy seguro que esto vale más, con el incremento que ha pasado recientemente en las criptomonedas. Ahora, ¿qué sucede? Edwin, es cierto que esto es revolucionario, pero ¿qué? Los bancos no están haciendo nada, las instituciones están viendo cómo se usa blockchain y no van a hacer nada. No. ¿Están haciendo innovaciones? ¿Quieren que su sistema tradicional sea más eficiente? Sí, pero no creo que estén en la capacidad de querer dejar este poder. Este poder de poder, valga la redundancia, crear dinero o ser ellos quienes decidan que hay dinero, no lo van a dejar. Probablemente van a implementar blockchain para que esta parte sea más eficiente, para que a ti te llegue un poquito más barato eso. Pero la decisión siguen tomándolo ellos. Entonces, las consecuencias de sus malas decisiones las vas a seguir asumiendo tú. Solo que quizás ahora el efecto va a ser más directo o más claro, tal vez, no se sabe. Pero ¿qué están haciendo? Esta es una foto de qué tipo de activos o qué categorías de monedas existen. Primero, tú los divides si es una moneda de acceso público o si es digital. Si está manejada por un banco central o si está basada en un token. Y en base a estos, todas las combinaciones terminan siendo tipo de dinero. Por ejemplo, si es de acceso público y es digital, termina siendo un depósito bancario. Si es de acceso público, es digital y es manejado por el Banco Central, ¿qué es? Una moneda de propósito general. No sé, el sol, el peso, el dólar, como lo quieran ver. Si es netamente digital, pues es solamente cuenta bancaria, ¿no? Pero es Banco Central. Si es solo digital y es basado en tokens, es una CBDC, lo que está de moda, pero netamente digital. Basada en un token que representa el dólar o el peso, pero emitido por ese banco central en la blockchain. ¿Por qué se dice que es World Scale o World Scale? Porque está basado solamente para bancos, o sea, para grandes movimientos. Pero puede haber una moneda digital que sea como el solo como el peso basado para retail. De hecho, si nos ponemos a investigar los papers que están sacando los bancos centrales sobre monedas digitales, ellos proponen dos. Una moneda digital para operaciones muy grandes, entre bancos, por ejemplo, y una moneda para propósito general, para el día a día. Todo lo que sale de plomo son variantes de CBDCs. Ahora, ¿qué sucede? Que es una moneda de acceso público, basada en token, banco central, pero no es digital. Es el cash. Son los dólares, los físicos, que están acá. Acceso general, sí. Digital, no. ¿Lo maneja el Banco Central? Sí. ¿Basado en monedas? Sí. Y acá tenemos las monedas digitales, ¿no? No sé, por ejemplo, si soy una compañía que emite dinero electrónico, estoy acá. Y acá tenemos los tokens privados también. Entonces, varía. Esta es la foto de todos los tipos de monedas posibles. Entonces, por acá ustedes van a tener, por ejemplo, criptomonedas o tokens, y por acá van a tener CBDCs y por acá variantes. Ahora, ¿qué sucede? Hay un paper, de hecho, esto vamos a ver la próxima semana, pero las blockchain capa uno todavía siguen siendo muy caras. Entonces, no sé si alguno de ustedes son en Perú o si en otro país pasa algo parecido. Acá en Perú tenemos una aplicación, se llama Yape,
que es como más ligera que la aplicación del propio banco. Algo parecido pasa con la blockchain. Las blockchain layer 2 son más rápidas, más ligeras, pero se basan en la blockchain capa 1. Entonces, la blockchain capa 1, por ejemplo, es muy lenta, tiene pocas operaciones por segundo. Entonces, las L2 son más rápidas, pero se montan encima de la capa 1. Pero son blockchain públicas. Entonces, en septiembre se publicó un paper donde decían, ¿qué pasa si un gobierno monta una moneda digital en una blockchain pública? Claro, ¿perdería poder? Sí, no, ya son temas más de análisis distinto. Pero como decía, no todo es perfecto. ¿Qué riesgos hay en eso? Riesgo tecnológico, que les decía, es que la confianza está basada en el código. Y el código lo hace un humano. ¿Hay riesgo? Sí hay riesgo. Si hay un error en el código, no se corrige a tiempo, pues lamentablemente hay pérdida. ¿Hay seguros para este riesgo? Sí. El riesgo del propio proyecto, por más que sea descentralizado, hay tokens de gobernanza en algunos casos, que es un token que te da poder de voto para decir qué actualización puede hacer un protocolo, por ejemplo. Oye, quiero que ese protocolo se implemente o use determinado sistema de pago de México. Y la gente vota porque tienen un token de votación, de gobernanza, pero claro, a veces esas decisiones pueden ser muy malas, entonces hay un riesgo intrínseco en la idiosincrasia del proyecto. Riesgos económicos, sí, si se gestiona mal la aplicación, si no es rentable. Ustedes pueden crear una casa de cambio en blockchain ahorita para cambiar, no sé, ETH o Bitcoin por soles o por pesos. No significa que sea rentable. Si nadie la usa, es igual que crear una casa de cambio en el mundo real. Nadie la usa, hay un riesgo económico. Ahora, ¿qué pasa? Ya, Edwin, tú me has hablado de finanzas, pero no entiendo dónde va la descentralización. En realidad, la descentralización no es tan fácil como parece, es muy complicada. El término real es distribuido más que descentralizado. Ustedes pueden ver la descentralización en 4 categorías. A nivel de infraestructura, ¿la infraestructura tecnológica que estoy utilizando es descentralizada? O tal vez me la provee Google o Facebook. Google o Facebook. Entonces, evidentemente, no es descentralizada. Lo segundo es, ¿los agentes con los que interactúo son descentralizados? Tercero, ¿los activos con los que interactúo son descentralizados? Y cuarto, ¿la gobernanza es descentralizada? A ver que por acá alguna diapositiva más. Si no lo veo. En realidad, justo como pregunta René, en realidad es un paper que propone que sean las de Optimism, pero sinceramente lo dudo. Es un paper nomás que evalúa qué tipo de rollups utilizarían. En el paper se evalúan las optimistas, pero sinceramente no sabría decirte al final si la van a utilizar porque es poco probable, ¿no? Igual, las sesiones de rollups lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver rollups, los blobs y este paper a fondo. Entonces, a nivel de infraestructura, si estoy usando una blockchain que es centralizada, se acabó el problema. Pues. La compañía que evalúe esa blockchain puede hacer y deshacer. Los agentes es un poco negociable, porque un banco puede crearse una cuenta en Bitcoin, puede crearse una wallet en Ethereum y no pasa nada. Los agentes pueden ser centralizados, no hay problema. Los activos. ¿Qué pasa si yo estoy en una blockchain descentralizada o más cercana a la descentralización, como no sé, Ethereum o una Layer 2, pero el activo que estoy usando es centralizado? ¿Qué significa? Que la persona que creó ese activo, lo que tenemos acá en la capa de activos, el protocolo que creó ese activo tiene capacidad para bloquearme. Oye, no, yo puedo bloquear la wallet de Blitz, lo que se llama un blacklist. Entonces, no es descentralizado. Estoy usando una infraestructura descentralizada, con agentes descentralizados, pero el activo que yo mando es centralizado. O sea, la gente que creó ese activo puede bloquearme, puede imprimir más, puede quemar. Funciona. Y cuarto, ¿cómo está distribuido las decisiones en este protocolo? Porque descentralización suena fácil, pero ¿cómo se toman las decisiones en una entidad descentralizada? ¿Quién las toma? Entonces, si al final tú me dices que es descentralizado, pero hay una compañía que tiene el 80% de tokens, yo sé que no es descentralizado. Entonces,
En cuanto a la gobernanza, hay un problema que se hereda de la política tradicional. Es plutocracia, a los tokens de votaciones se concentran en unos pocos, porque es cierto, porque son pocos los que se interesan por la gobernanza. Imagínense que ustedes reciben 10.000 tokens de gobernanza ahorita para un protocolo de Blit o de Decinomics. Es probable que mañana lo vendan, porque van a ganar dinero. ¿Quién lo va a comprar? Alguien que está interesado en tomar decisiones en Decinomics en Blit. Y eso pasa. Mientras uno busca rentabilidad por vender un token, hay gente que dice, oye, no, yo quiero poder de voto en ese protocolo, porque tal vez tengo otro protocolo que se complementa. Y cuando hagan preguntas serias, yo quiero que mi protocolo sea el proveedor. Una especie de lobby, ¿no? Pero es válido porque te está comprando los tokens. Es como comprar las acciones. Entonces, a veces subestimamos el poder de la gobernanza. Segundo, la apatía. Nos da igual. Puedes tener tokens, pero como crees que son muy poquitos, que no van a mover la balanza, eres apático, no votas. No tienes incentivo a votar. Eso pasa en el mundo real. ¿Cuánta gente vota de verdad en las elecciones presidenciales? Entonces, es lo mismo pasa en blockchain. De hecho, acá tenemos un caso interesante que pasó en gobernanza. Uniswap, que es un protocolo de intercambio de activos, una especie de casa de cambio, ya existe en la blockchain de Ethereum y está preguntando si debería mudarse a la blockchain de BNB. Que es como decir, tengo un banco en Perú y pregunto a mis accionistas si debemos irnos a México. Y dicen que sí. La siguiente pregunta es, oye, ¿en México con qué proveedor nos salíamos? ¿Con Visa, con Mastercard, con el Banco Nacional de México, con el Banco Nacional de Perú? ¿Qué hacemos? Hacen la pregunta y todos votan por el proveedor uno y hay un grandazo que vota por el proveedor 2. ¿Por qué? Porque ese grandazo era inversionista del proveedor 2. Está bien. Y ese grandazo tenía tanto poder de voto que al final daba igual lo que los demás voten. Claro, mientras los pescaditos vendían sus tokens, se los compraba. Evidentemente fue tan obvio el caso que se juntaron los más chiquitos y a propósito votaron por no, ¿no? Pero es un caso representativo. Entonces, depende mucho de ahí viene un concepto que se llama democracia líquida, que lo vamos a ver en la final de la sesión, y es, yo puedo delegar votos, como yo sé que soy apático, que no estoy al día de todas las noticias, porque al final no me pagas por estar al día. A un directorio de accionistas sí le pagas, ellos reciben utilidades, yo no. Entonces no puedo estar al día de todo lo que pasa en un protocolo, pero tal vez veo que René sí está al día, entonces se lo delego y él vota. Pero si él vota mal, al siguiente día cambio de delegación. Dejo de darle mis votos y se lo doy a otro más. Ese es como un representante político en Web3, ¿no? Entonces, eso también es DeFi, sí impacta en DeFi, porque la decisión que se tomó acá impactó a un protocolo DeFi. Ahora, entonces, ¿todo es ganancia? No. En realidad eso no deja de ser un riesgo, pero financiero. O sea, ya no hay un riesgo de que el banco quiebre. Hay un riesgo de que tú inviertas mal. De que tú, por ejemplo, seas un cambista y tal vez el tipo de cambio suba y tú pierdas. Por ejemplo, no digas que el tipo de cambio es, no sé, 3.5 hoy día y al final termina en 4 y tú lo viniste a 3.5. Es un riesgo financiero. Resumen, ¿qué ventajas presenta DeFi? Tú asumes las consecuencias de tus propios actos, que es algo que en finanzas tradicionales no lo tienes, porque en finanzas tradicionales asumes las consecuencias de los actos de terceros, que no necesariamente son buenas, y como hemos visto, se encomiendan a Dios para saber si lo que hicieron está bien. ¿Qué les voy a pedir? Recuerden que CryptoConexión tiene un beneficio que es aquellos que asisten a todas las sesiones, máximo 3 personas, van a recibir 25 USDT. Entonces, regístrense, aquí les tengo el código QR, me avisan si se les complica, por chat me avisan según ustedes no lo pueden escanear. Perfecto, Karen ya llena el registro. Recuerden que por acá también se les va a mandar a esa adres, se les va a mandar su attestation, su certificado de asistencia, así que
Perfecto, tengo otra wallet que empieza con 0xb. Ya lo mandaron. Perfecto. Me parece que Chirre también ya lo mandó. Le vamos a hacer la dinámica un poco más interesante, ¿ya? Bueno, acá tenemos las redes de Definomics. Acá tengo un comentario adicional y es que a partir del siguiente mes, abril, estamos lanzando algo que se llama Learn It Club, que es básicamente, es como estudiar en la Universidad de Ethereum. Hay un protocolo que se llama The University of Ethereum y nosotros somos como que la sede para Perú, para Latinoamérica de esa universidad. Pues lo vamos a juntar todos los jueves, 2 horas al día, para estudiar todos los tópicos de Ethereum, desde básico hasta avanzado, y tienen chance de llevarse una beca. Bueno, en realidad son 2 becas cada semestre, viaje, SOAG, todo desde la Universidad de Ethereum, para irse a ETHON, que es una conferencia de educación en Ethereum. Entonces, además de que aprenden, pueden ser recompensados, así que si están interesados, también dense una vuelta al QR. Y por acá les voy a poner una alternativa interesante. Recuerden que esto es para el sorteo. Y si alguno de ustedes comparte alguna foto, por ejemplo, de la clase de hoy día, ahí les estamos mandando unos cuantos OPs desde la wallet. Entonces, como somos poquitos, tenemos la ventaja de poder airdropearles algo de tokens que les va a servir para la próxima sesión. Así que, recomendación, les voy a pasar tokens a las personas que hagan un post en tweet, pero guárdenselos porque la semana que viene lo van a necesitar. Entonces, si tienen dudas o sugerencias, creo que este es el momento. Por supuesto, en tweet tienen que etiquetar a Dynamics y a conexión, si no, no cuenta. Así que Leandra, Karen, me avisan si tienen Edwin, dudas. ¿me puedes poner el QR del el De la ultimito que asistencia. pusiste, porfis? Sí, 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 claro. ¿Cuál? ¿El de asistencia o el final? El final, Perfecto, perfecto. Acá estamos. para la universidad, es ese. Perfecto. Leandra, ¿llenaste el...? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Ujú. Bien. 2, 3, 4. No, dale, René, apúntese que con confianza nomás. Está bastante interesante también la plataforma de la Universidad de Tirón, así que nos va a ayudar mucho. Así que igual, al final de la sesión se les estará compartiendo la presentación, el video. Si tienen dudas, sugerencias, ese es el momento. De nuevo, bueno, a todos los que han asistido hoy día tienen la posibilidad de llevarse unos cuantos tokens que lo van a servir para la siguiente semana. La siguiente semana es una parte práctica. Vamos a interactuar con L2. Entonces, sí, son muy buenos. De hecho, tuvieron un buen merch también en Denver. O sea, no llegué a ir, pero los vi y están haciendo un trabajo increíble. Y creo que sería interesante si como latinos empezamos a aprovechar del trabajo que están haciendo. Entonces, señores, si no hay más consultas, denle una revisada a las clases anteriores. Nos vemos el siguiente martes. De nuevo, si están activos en Twitter, por ahí suban alguna publicación del bootcamp, etiquetan a CryptoConexión Antifinomics y nos avisan por interno y les agregamos unos cuantos tokens para la siguiente semana tengan recursos y empezar con la parte práctica. Leandra, ¿dudas? René, ¿dudas? Karen, Edwin, ¿dudas? yo solo nada más, ¿cómo te puedo encontrar en Twitter? Ah, perfecto, dale, dale. Mira, en Twitter yo estoy como Bleed, pero si es por el bootcamp, etiquetas a Definomics y más tranquilo. No, digo, ya lo voy a... Ok, ok, ya los etiqueté. Ok, Blue One. Igual yo estoy como Bleed. Igual en general, cualquier consulta, creo que tanto los DMs de CryptoConexión como los de Definomics o los míos están abiertos, así que cualquier duda, un tema en particular, les ha pasado algo, no tienen claro algo, independientemente si ya lo vimos en el bootcamp o no, nos mandan un DM y estamos conversando. Edwin, una consulta, ¿las diapositivas no las comparten o no? Sí, también. Allá, ¿por dónde se nos va a compartir? Sí, es una buena pregunta. Déjenme lo coordino. Si se nos complica, nos contactan por DM y se los pasamos, pero la idea es tener un repositorio.
Así que Ya. en cuanto tengamos, les comunicamos. Ya, genial, gracias. Perfecto. Entonces, si no tenemos más dudas, muchísimas gracias.